Le expresamos la más cordial bienvenida a cada uno de nuestros hermanos oyentes que desde los distintos países están conectaditos con nosotros. Sabemos que el sábado es un día un poquito comprometido para cada uno de nosotros, pues tenemos nuestros compromisos en las congregaciones. Muchos aún están en el servicio del Santo Sábado y otros aún no están almorzando o están realizando otra labor. Sin embargo, vamos a iniciar para adelantar en estos capítulos. Oremos. Querido Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y de abundantes misericordias, ante tu divina presencia estamos, Señor, te adoramos y te exaltamos, porque solo tú eres digno de toda honra y de toda gloria. Señor, ¿a quién iremos? ¿A dónde iremos? Si solamente en ti hay palabras de vida eterna. Perdona nuestros pecados, faltas, errores cometidos delante de ti, pues ante tu presencia no hay hombre que no peque. Pecamos en pensamientos, pecamos en palabras, pecamos en acciones. Ayúdanos, Señor, a cambiar, a vivir enteramente para ti. Te presentamos esta programación, cada país que ya está conectado, Señor. Te presentamos que sigas bendiciendo, protegiendo y guardando a los niños, Señor, los jóvenes, que ellos puedan huir de las pasiones juveniles que acechan sus vidas. Te presentamos los adultos conforme a nuestras responsabilidades. Oh Señor, también estamos orando a favor de los matrimonios para que tú hagas algo especial, pues muchos han sido heridos por el pecado, han sido destruidos, pero tú tienes todo poder en el cielo y en la tierra, Señor. Ten piedad de los que han sido parte de tu redil y hoy en día están fuera. Señor, si le has extendido la vida es porque hay esperanza de salvación para cada uno de ellos. Ten piedad, te los presentamos, así como los que están solicitando esa salud que solamente puede venir del cielo. Están en tus manos, Señor. Muchos oramos. Tú conoces la lista por los cuales estamos orando, Señor. En tus manos están. Ten piedad, Señor. Consuelo al alma del afligido que ha perdido un ser querido, Señor. Tú sabes la situación de nuestra hermanita Marquesa, sus niños, Señor, están en tus manos. Tú conoces, Señor, la condición de esta familia. Mañana será el acto del sepelio y también el cumpleaños del niño, Señor. Que tú puedas hacer algo especial en la vida de este pequeño. Ten piedad, Señor. Ayuda a los ancianitos, protégeles, fortaléceles. No les abandones, Señor. Todo te lo he pedido, te lo he suplicado. En el dulce nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a emprender nuestro viaje a través de las páginas bíblicas y vamos ya a comenzar con la lectura del primer capítulo para luego dar una breve introducción de este importante libro. Escuchemos el capítulo 1 del libro del profeta Ezequiel. Ezequiel capítulo 1. Y fue que a los 30 años, en el mes cuarto, a 5 del mes, estando yo en medio de los transportados junto al río de Chebar, los cielos se abrieron, y vi visiones de Dios. A los 5 del mes, que fue en el 5º año de la transmigración del rey Joaquín, fue palabra de Jehová a Ezequiel sacerdote, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río de Chebar. Fue allí sobre él la mano de Jehová. Y miré, y he aquí un viento tempestuoso venía del Aquilón, una gran nube, con un fuego envolvente, y en derredor suyo un resplandor, y en medio del fuego una cosa que parecía como ámbar, y en medio de ella figura de 4 animales, y este era su parecer, había en ellos semejanza de hombre, y cada uno tenía 4 rostros y 4 alas, y los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como la planta de pie de becerro, y centelleaban a manera de bronce muy bruñido. Y debajo de sus alas, a sus 4 lados, tenían manos de hombre, y sus rostros y sus alas por los 4 lados. Con las alas se juntaban el uno al otro,
no se volvían cuando andaban. Cada uno caminaba en derecho de su rostro, y la figura de sus rostros era rostro de hombre y rostro de león a la parte derecha de los cuatro, y a la izquierda rostro de buey en los cuatro. Asimismo había en los cuatro rostro de águila. Tales eran sus rostros, y tenían sus alas extendidas por encima, cada uno dos, las cuales se juntaban, y las otras dos cubrían sus cuerpos. Y cada uno caminaba en derecho de su rostro, hacia donde el espíritu era que anduviesen, andaban. Cuando andaban, no se volvían. Cuanto a la semejanza de los animales, su parecer era como de carbones de fuego encendidos, como parecer de hachones encendidos. Discurría entre los animales, y el fuego resplandecía, y del fuego salían relámpagos. Y los animales corrían y tornaban a semejanza de relámpagos. Y estando yo mirando los animales, he aquí una rueda en la tierra junto a los animales, a sus cuatro caras. Y el parecer de las ruedas y su obra semejábase al color del topacio, y las cuatro tenían una misma semejanza, su apariencia y su obra como rueda en medio de rueda. Cuando andaban, se movían sobre sus cuatro costados, no se volvían cuando andaban. Y sus cercos eran altos y espantosos, y llenos de ojos alrededor en las cuatro. Y cuando los animales andaban, las ruedas andaban junto a ellos, y cuando los animales se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban, hacia donde el espíritu era que anduviesen, andaban. Hacia donde era el espíritu que anduviesen, las ruedas también se levantaban tras ellos, porque el espíritu de los animales estaba en las ruedas. Cuando ellos andaban, andaban ellas, y cuando ellos se paraban ellas. Asimismo, cuando se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban tras ellos, porque el espíritu de los animales estaba en las ruedas, y sobre las cabezas de cada animal aparecía expansión a manera de cristal maravilloso, extendido encima sobre sus cabezas. Y debajo de la expansión estaban las alas de ellos derechas la una a la otra, a cada uno dos, y otras dos con que se cubrían sus cuerpos. Y oí el sonido de sus alas cuando andaban, como sonido de muchas aguas, como la voz del Omnipotente, como ruido de muchedumbre, como la voz de un ejército. Cuando se paraban, aflojaban sus alas. Y cuando se paraban y aflojaban sus alas, oíase voz de arriba de la expansión que había sobre sus cabezas. Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas, veíase la figura de un trono, y que parecía de piedra de zafiro. Y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Y vi apariencia como de ámbar, como apariencia de fuego dentro de ella en contorno, por el aspecto de sus lomos para arriba, y desde sus lomos para abajo vi que parecía como fuego, y que tenía resplandor alrededor. Cuando parece el arco del cielo que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová, y luego que yo la hube visto, caí sobre mi rostro y oí voz de uno que hablaba. Bueno, iniciamos con este hermoso libro, el libro número 4 o el cuarto libro de los profetas mayores. Tenemos que el autor de este libro, por supuesto, sin duda alguna, es el profeta y sacerdote Ezequiel, y la fecha en que fue escrito es en el año 593 antes de Cristo, y el tema principal que en él se aborda es la destrucción, también la restauración de Jerusalén. El autor, cuyo nombre significa Dios fortalece, eso significa Ezequiel, precioso significado, ¿verdad? E identificado como el sacerdote Ezequiel,
hijo de Buzi. Entonces, tenemos que confirmar que Ezequiel es descendiente de los aaronitas. Es aronita, descendiente de la familia sacerdotal, para poder ejercer esta profesión. Aunque esta identificación ha sido puesta en duda, no parece haber razones para dudar en ella. Probablemente Ezequiel formaba parte del sacerdocio sadoquita, el cual alcanzó prominencia en las reformas del rey Josías. Preparado en el sacerdocio durante el reinado de Joacim, fue deportado a Babilonia en el año 597 a.C. y asentado en Tel Aviv, junto al río Quebar, cerca de Nippur, y su ministerio coincidió brevemente con el del profeta Jeremías, con la diferencia que Jeremías era un poco mayor que el profeta Ezequiel. Entonces coincidieron, pero Ezequiel, su ministerio estuvo más en el exilio, mientras que Jeremías fue antes del exilio. El llamado de Ezequiel tuvo lugar en el año 593, en el año quinto del reinado de Joaquín, la última fecha que se menciona en uno de los oráculos, pues corresponde al año 577 a.C., lo cual nos permite suponer que su ministerio se extendió durante 20 años. La muerte de su mujer ocurrió el día que comenzó el sitio de Jerusalén en el año 587 a.C. Por supuesto, él fue exiliado cuando el segundo sitio de esta ciudad y escribió a los que habían permanecido allí sobre su inminente y total destrucción. Partes del texto fueron aparentemente escritas tras la caída de Jerusalén. La personalidad de Ezequiel refleja una fuerte tendencia mística, la inmediatez de sus contactos con el espíritu, las visiones y la frecuencia con que las palabras del Señor descendían sobre él lo vinculan tanto con los antiguos profetas contemplativos como con los profetas clásicos. Sus experiencias espirituales también constituyen una anticipación de la actividad del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Puede ostentar con todo derecho el título de carismático. El mensaje de Ezequiel fue dirigido al desmoralizado remanente de Judá exiliado en Babilonia. La responsabilidad moral del individuo puede considerarse su tema principal. La responsabilidad colectiva no cubre ya el pecado individual. Cada persona debe reconocer su cuota de responsabilidad en la calamidad nacional. Cada individuo es responsable de su propio pecado. Es el peso acumulado de los pecados de la gente lo que ha contribuido a romper el pacto de Dios con Israel, y cada uno lleva sobre sí una parte de la culpa por el juicio que condujo al exilio babilónico. En el libro se distinguen fácilmente tres secciones. ¿Cuáles son? Bueno, la primera, el juicio de Judá, que abarcan desde el capítulo 4 al capítulo 24, y el juicio de las naciones paganas, que está abordado en los capítulos del 25 al 32, y las futuras bendiciones que recibirá el pueblo de Dios, que abarca del capítulo 33 hasta el último capítulo, que es el capítulo 48. Pues este libro contiene solo 48 capítulos. Hay dos cuestiones teológicas que interactúan en el pensamiento del profeta. En su doctrina sobre los seres humanos, Ezequiel destaca la responsabilidad individual, como lo vamos a poder leer en el capítulo 18 de este libro. El alma que pecare, esa morirá. Y eso es un tema sumamente importante que está actualizado. Por otro lado, él hace énfasis también sobre la gracia divina en el renacimiento de la nación. El arrepentimiento del remanente fiel entre los exiliados dará lugar a este renacimiento de Israel, que resurgirá de los huesos secos de sus muertos, así como se haya
plasmado en el capítulo 37 de este libro. El Espíritu Divino, por supuesto, será quien los conduzca a una nueva vida. Entonces, con esta énfasis, la generación se despertará, se conducirá por el Espíritu Santo. Entonces, Ezequiel, de una manera directa, anticipa la doctrina neotestamentaria sobre el Espíritu de Dios, especialmente la que evoca el Evangelio de Juan. Nos damos cuenta que en este libro hay revelaciones proféticas que son simbólicamente por medio de visiones, señales, parábolas y oratoria humana. Ezequiel las considera fruto del poder y la autoridad del Espíritu Santo, pues además se ofrecen numerosas referencias al Espíritu de Dios en el libro. Se puede casi caracterizar el libro de Ezequiel como el de los Hechos de los Apóstoles, en cuanto a referencia de la manifestación clara del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento, muchas de estas referencias merecen una especial consideración. Por ejemplo, en el capítulo 11, versículo 5, el profeta afirma como un dato autobiográfico: vino sobre mí el Espíritu de Jehová y me dijo. El oráculo que sigue comunica entonces la palabra de Dios en palabra de Ezequiel, inspirada por el Espíritu Santo. Y en ese mismo capítulo, en el versículo 24, presenta al Espíritu como protagonista activo en una visión. Luego me levantó el Espíritu y me volvió a llevar en visión del Espíritu de Dios a la tierra de los caldeos, a los cautivos. Quizás el caso más conocido de la actividad del Espíritu está en el capítulo 37. Recordemos, muy conocido este capítulo, pues él ve la visión del valle de los huesos secos. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó el Espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. La subsecuente visión relata el renacimiento espiritual del remanente, de este remanente que estaba en el exilio. Y un aspecto final de la acción del Espíritu Santo está en la vida del profeta y se halla en el capítulo 23, versículo 26. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. No es solamente una acción exterior del Espíritu que cae sobre alguien, sino la profetizada presencia interior del Espíritu, como la que experimentó Ezequiel cuando el Espíritu entró en él, así como lo revela en el capítulo 2, versículo 2. Ezequiel anticipó la experiencia neotestamentaria del Nuevo Testamento al mencionar frutos del Espíritu de Dios. Entonces, ya leído el primer capítulo, notamos lo que es la visión del profeta Ezequiel en el año 30, probablemente la edad de Ezequiel cuando comenzó su ministerio en el río Chebar, en el canal navegable de la cuenca del Éufrates que corre hacia el sudeste más arriba de Babilonia. Estas visiones es un término especial utilizado por Ezequiel para anunciar sus revelaciones más importantes, siempre junto a la palabra Dios, a fin de indicar su origen, recibidas mientras él estaba despierto. Constituían verdaderos panoramas visuales, parece que acompañados por la voz de Dios. Si Joaquín fue conducido cautivo de Jerusalén a Babilonia en el año 597 a.C., entonces el quinto año corresponde al 593 a.C. El nombre de Ezequiel significa Dios fortalece o Dios en mí es fuerte. Era miembro de la orden sacerdotal. Recordemos que la palabra caldeos que se menciona en estos capítulos en la tierra, cuando hace referencia en la tierra de los caldeos, hace referencia en la tierra de Babilonia. La mano de Jehová, esta frase que se usa unas 6 veces en los capítulos para expresar cómo el Espíritu de Dios venía sobre él en medio de cada revelación. Desde los versículos 4 al 26 podemos notar que esta apocalíptica revelación divina
cargada de símbolos, puede ser dividida en tres partes. Tenemos desde el versículo 4 al 14 la tormenta y los 4 seres vivientes, y del 15 al 21 las 4 ruedas, y del 22 al 28 la expansión y el trono. Era una visión similar, se describe en el capítulo 10, donde la presencia de Dios abandona el templo. Aunque la visión es muy intrincada y difícil de interpretar, por supuesto, en algunos aspectos, su intención es revelar que el Dios soberano está a punto de intervenir en la historia para juzgar a Judá. El Señor ha escogido a Ezequiel, quien con gran temor se postra sobre el rostro respetuoso para advertir al pueblo. Cuando en el versículo 4 nos hace referencia de un viento tempestuoso, simboliza la venida de Dios mismo. Así, ¿verdad? Como también se manifestó de una manera clara en el libro de los Hechos, cuando el Señor, como un viento recio, también se manifestó a aquellos 120 que estaban reunidos. Y eso venía del norte. Dios escogió el camino seguido por los exiliados, y así pues se identificaba con sus ruegos, o venía del lugar donde los babilonios creían que vivían sus dioses, lo cual significaba que los habían vencido. Nos hace mención en el versículo 5 sobre 4 seres vivientes, y el número 4 que se usa 12 veces en este capítulo y en 40 ocasiones a lo largo del libro, simboliza la totalidad. 4 vientos, 4 direcciones, 4 esquinas, y estas criaturas se describen con más detalle en el versículo 10 y en el capítulo 10, que se les llama querubines. Y hablando en referencia a esto, estábamos leyendo y la descripción que se da, ¿verdad? 4 cabezas, 4 alas, llenos de ojos, y me decían los niños, entonces los querubines no son como nos describen, que son rubios, de ojos azules, bonitos. Y bueno, tienen razón. Aquí se nos describen estas criaturas, y en el capítulo 10 con mayor determinación, descripción de que son querubines. Nada que ver con lo que nos han vendido en el marketing de ser rubios, de ojos azules, muy lindos. Nos dice también pues que nos hace mención pues de varias caras que representan el gobierno divino sobre toda la creación. Y por supuesto, este libro tiene tanta conexión con el libro del profeta Isaías, con Apocalipsis, con el libro de Daniel. Tiene muchísima conexión con estos profetas. Es impresionante cómo hay sucesos, como se menciona, hay sucesos apocalípticos de gran relevancia. Es de resaltar la riqueza espiritual de los últimos tiempos que se revela en estos libros. Y esto no es para que tengamos temor, hermanos, porque muchas veces tememos estar leyendo estos libros porque quizás pensamos que son muy confusos o tenebrosos. No, si el Señor los ha dejado, es para que su pueblo se instruya en ellos. Muchas cosas que no entendemos, el Señor en su determinado momento lo revelará cuando haya en nosotros esa insistencia de querer conocer y saber su voluntad, de querer conocer qué significan estas visiones y estos símbolos. Entonces en nosotros debe de haber ese sentir de inquirir, de buscar, de analizar y de pedir sobre todo la dirección del Espíritu Santo para que nos revele y nos guíe a toda verdad. Entonces, acá cómo se describen estos seres, se describen a las criaturas como poseedoras de 4 alas cada uno. Fíjense, 4 rostros, 4 alas, y como señal de respeto ante la presencia de Dios, ellos se cubren sus cuerpos con 2 de ella al estar ante la presencia de Dios. Estos querubines se cubren su cuerpo en señal de reverencia. Y fíjense, estamos hablando de seres celestiales que en señal de reverencia cubren sus cuerpos. Imagínense qué quedará para nosotros
que somos seres mortales? ¿Será que es necesario que en nosotros también haya esa reverencia de cubrir nuestro cuerpo? Pensamos que sí, hermanos, pensamos que sí, porque si estos seres que están ante la presencia de Dios siempre tienen esa reverencia constante, cuanto más sus hijos, que nosotros somos poco menor que los ángeles, nos dice el Salmo 8. Entonces hay cosas que nosotros debemos practicar diariamente: el respeto, la reverencia, el temor santo hacia nuestro Señor. Aunque hayan fuertes corrientes que quieran debatir nuestras bases en la fe de que, bueno, el Señor no mira tu apariencia, mira tu cuerpo. Muchas corrientes del mal que están tratando de desenfocar la visión del pueblo de Dios. Dios nos permita ser muy diligentes y muy consecuosos de su presencia. Mucho cuidado, hermanos. Si estos ángeles y estos querubines tienen este sentir de estar ante la presencia de Dios y cubrirse su cuerpo con sus alas, cuanto más nosotros debemos estar cubiertos ante la presencia de Dios con temor y temblor. Entonces, la dificultad que tiene Ezequiel en comunicar su visión es evidente cuando nos dice que además de aparecer las criaturas a semejanza de hombre, su aspecto era como de carbones de fuego encendido. Junto a cada criatura había una rueda, cuya apariencia era como rueda en medio de rueda. Las ruedas tenían aros enormes que quizás se elevaban de la tierra al cielo, los cuales estaban llenos de ojos, simbolizando la omnisciencia de Dios. Y el espíritu de los seres vivientes estaba precisamente en las ruedas, y la visión en su conjunto parece simbolizar la omnipresencia de Dios, quien puede moverse en cualquier dirección. Y sobre las criaturas aparecía una expansión, y la misma palabra empleada para designar la expansión creada por Dios en el segundo día de la creación, la cual llamó cielo, como lo revela Génesis capítulo 1 del versículo 6 al 8. Allí separaba las aguas que estaban debajo de los que estaban encima. Aquí a las criaturas las separaba del trono. Y cuando hace referencia al trono sobre la expansión, estaba ocupado por alguien semejante a un hombre que parecía como fuego. Lo más importante para Ezequiel es que Dios estaba presente en Babilonia, lo mismo que en Jerusalén. Notamos entonces en el versículo 28, cuando nos hace referencia a la gloria de Jehová, se refiere a Dios en toda su plenitud. Especialmente se comunica con los seres humanos, como los dice en el libro de Éxodo 13:17 y 34:9. Y este es un tema favorito de Ezequiel, que se usa unas 16 veces en el libro. Y Ezequiel ve como si esta gloria abandonara el templo y retornara más tarde a otro templo. Cuando hace referencia me postré sobre mi rostro, algo que Ezequiel normalmente hacía cuando estaba en la presencia del Señor. Y fíjense qué lindo, aquí también nos remonta al libro de Génesis, cuando aparece la descripción de ese arco en el cielo que aparece precisamente en los días en que llueve. Y así, de esa manera, él compara el resplandor alrededor. Y fue una visión majestuosa la cual el Señor le mostró a este profeta. Y por supuesto, esto tiene tanta conexión con el libro del profeta Daniel y con el libro de Apocalipsis. Entonces, son libros, hermanos, que nos alientan a confiar que Dios desde todas las edades ha revelado al hombre su plan perfecto de redención y manifestación en los últimos tiempos. Seguimos avanzando entonces hacia el capítulo 2 del libro del profeta Ezequiel. Ezequiel capítulo 2. Y díjome: Hijo del hombre, está sobre tus pies y hablaré contigo. Y entró espíritu en mí luego que me habló.
y afirmóme sobre mis pies, y oía al que me hablaba, y díjome: Hijo del hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí, ellos y sus padres que se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás: Así ha dicho el Señor Jehová. ¿Acaso ellos escuchen? Y si no escucharen, porque son una rebelde familia, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Y tú, hijo del hombre, no temas de ellos, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinas, y tú moras con escorpiones. No tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Mas tú, hijo del hombre, oye lo que yo te hablo. No seas tú rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Y miré, y aquí una mano me fue enviada, y en ella había un rollo de libro, y extendiólo delante de mí, y estaba escrito delante de y detrás, y había escritas en él endechas, y lamentación, y ayes. Y bueno, notamos aquí que el Señor le manifiesta esta extraordinaria visión a Ezequiel y escucha la voz del Señor cuando le dice: Hijo del hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Fíjense que la actitud del profeta ante esta majestuosa visión es humillarse en adoración y rendición al Creador. Y el Señor le insta entonces que se colocara sobre sus pies. Y este término, hijo del hombre, es un término usado alrededor de unas 90 veces cuando Ezequiel se refería a sí mismo. Fíjense que este libro tiene 48 capítulos y alrededor de 90 veces Ezequiel usa esta frase para hacer referencia a él mismo. Y también a Jesucristo se le habla en este término. Hace énfasis en su humanidad, en contraste con la trascendencia del Dios con quien habla. Entonces, el Espíritu Santo aquí en acción entrando, cuando dice: entró el Espíritu en mí. Y esto, pues, el Espíritu de Dios entró en Ezequiel y lo preparó para su tarea. Es una ardua tarea que Dios le entrega a este sacerdote. Nada fácil cuando el Señor le describe hacia quienes Él les enviaba, hacia gentes rebeldes, como muchos de los profetas que le antecedieron, como fue el caso de Jeremías. Ezequiel enfrentaba una difícil tarea porque la gente se había rebelado contra Dios. Y el Señor inmediatamente lo prepara y le detalla el terreno a donde lo va a enviar. Es impresionante, hermanos, y qué triste esa etiqueta que tenía el pueblo del Señor. Te voy a enviar a gente rebelde. Y estás entre escorpiones, simbolizando el veneno que había en su pueblo y la capacidad de herir a aquellos que los inquietaran. Fíjense cómo el Señor no pinta nada bonito el panorama. Jehová el Señor, ese título que se utiliza en 217 ocasiones por Ezequiel y solo 103 veces en el resto del Antiguo Testamento. Nótese cuántas veces Ezequiel detalla la grandeza de Dios al nombrar Jehová el Señor. Se menciona 217 veces y en el resto del Antiguo Testamento 103 veces. Señor es traducido por la palabra hebrea Adonai y es un término que destaca el señorío, la majestad de una persona. Jehová se traduce como Yahvé en hebreo y el nombre de la persona, de la divinidad, quien se dio a conocer en el pacto
con su pueblo. Cuando le hace referencia a una casa rebelde utilizado frecuentemente en los primeros capítulos de Ezequiel para describir a la nación, podemos notar cómo el Señor estaba tan anuente de la condición de su pueblo. Sin embargo, le da esta misión al profeta y le dice, anda, te escuchen o no te escuchen, pero vas a hablarle. Y a veces, de verdad, este capítulo me ha dado bastante consuelo, porque nos sucede que se anuncia muchas veces en distintos hogares la venida del Señor y no se convierten, hermanos, pero nuestra misión y nuestra visión debe estar enfocada a la que tuvo el profeta Ezequiel, porque escuchen o no escuchen, uno debe de hablar. ¿Por qué? Porque habrá el testimonio que allí hubo palabra de Jehová. Y precisamente nosotros estamos llamados a ser atalayas en el pueblo del Señor. Nosotros estamos siendo llamados a ser atalayas. Y de verdad este capítulo, que a pesar de ser corto, solamente contiene 10 versículos, pero contiene verdades sorprendentes. Esta casa rebelde, utilizado frecuentemente, ¿verdad?, para describir la condición en que estaba el pueblo de Dios. Los más antiguos rollos estaban escritos por una sola cara, y escritos por delante y por detrás, indica lo extenso del mensaje y la familia de espacio para que el profeta incorporase a sus propias observaciones. La mayor parte de este mensaje consistía de endechas y lamentaciones y ayes, los temas favoritos de Ezequiel antes de la destrucción de Jerusalén. Y nótese algo en este capítulo que, como hemos dicho, es breve, tenemos que en el capítulo 10, él le dijo, yo te voy a enviar a hijos de duro rostro y de un corazón empedernido, y tú le vas a decir así, así ha dicho Jehová. Y si ellos te escuchan o si no te escucharen, porque recuerda, y se los vuelve a decir, son una rebelde familia, siempre se conocerá que allí hubo profeta entre ellos. Por eso el Señor le dice en varias oportunidades por medio de los profetas, que Él envió a sus profetas desde madrugadas, es decir, desde temprano. Él siempre les asistió enviándoles profetas. Y le dice, y mira, no vayas a tener miedo de ellos, no te preocupes, porque tú vas a estar precisamente entre zarzas y espinas. Esto quiere decir que donde estás vas a recibir heridas con punzadas. Y tú moras con escorpiones. ¡Wow! ¡Qué manera! Y le vas a hablar, te dejen es de escuchar o te escuchen. Recuerda que son muy, muy rebeldes. Abre tu boca. El Señor le dio la orden y come lo que yo te doy. Y resulta que miró la mano y le fue enviado allí un rollo de libro. Y el Señor lo extendió delante de él, y este libro estaba escrito delante y detrás. Y había en él muchas endechas y lamentaciones. Y ahí fíjense que por lo general se escribía de una sola cara, pero acá el autor describe que este rollo estaba escrito por ambas partes, así como estaban escritas las tablas de piedra donde el Señor escribió la ley de Jehová con su mano. Así que el Señor le encomienda esta dura misión a Ezequiel, que se dirigiera a su pueblo, que era terrible esta familia. Así que el profeta no se resistió a la orden de Dios e inmediatamente asume su compromiso. Vamos a seguir avanzando hacia el capítulo 3 del libro del profeta Ezequiel. Ezequiel capítulo 3. Y díjome, hijo del hombre, come lo que hallares, come este rollo, y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca, e hízome comer aquel rollo. Y díjome, hijo del hombre, haz a tu vientre que coma, e hinche tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y comílo, y fue en mi boca dulce como miel. Díjome luego, hijo del hombre,
Ve y entra a la casa de Israel, y habla a ellos con mis palabras, porque no eres enviado a pueblo de habla profunda ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel. No a muchos pueblos de profunda habla ni de lengua difícil, cuyas palabras no entiendas, y si a ellos te enviara, ellos te oirán. Mas la casa de Israel no te querrán oír, porque no me quieren oír a mí, porque toda la casa de Israel son tiesos de frente y duros de corazón. He aquí he hecho yo tu rostro fuerte contra los rostros de ellos, y tu frente fuerte contra su frente. Como diamante, más fuerte que pedernal he hecho tu frente. No los temas, ni tengas miedo delante de ellos, porque es casa rebelde. Y díjome, Hijo del hombre, toma en tu corazón todas mis palabras que yo te hablaré, y oye con tus oídos. Y ve, y entra a los transportados, a los hijos de tu pueblo, y les hablarás y les dirás, así ha dicho el Señor Jehová, escuchen o dejen de escuchar. Y levantóme el espíritu, y oí detrás de mí una voz de grande estruendo, que decía, bendita sea la gloria de Jehová desde su lugar. Oí también el sonido de las alas de los animales que se juntaban la una con la otra, y el sonido de las ruedas delante de ellos, y sonido de grande estruendo. Levantóme pues el espíritu, y me tomó, y fui en amargura, en la indignación de mi espíritu, mas la mano de Jehová era fuerte sobre mí. Y vine a los transportados en Tel Aviv, que moraban junto al río de Chebar, y asenté donde ellos estaban asentados, y allí permanecí 7 días atónito entre ellos. Y aconteció que al cabo de los 7 días fue a mí palabra de Jehová, diciendo, Hijo del hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás, pues, tú la palabra de mi boca, y amonestarlos has de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestarás, ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, mas su sangre demandaré de tu mano. Y si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, y tú habrás librado tu alma. Y cuando el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, mas su sangre demandaré de tu mano. Y si al justo amonestares para que el justo no peque, y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. Y fue allí la mano de Jehová sobre mí, y díjome, levántate, sal al campo, y allí hablaré contigo. Y levantéme, y salí al campo, y he aquí que allí estaba la gloria de Jehová, como la gloria que había visto junto al río de Chebar, y caí sobre mi rostro. Entonces entró espíritu en mí, y afirmóme sobre mis pies, y hablóme, y díjome, entra, y enciérrate dentro de tu casa. Y tú, oh hijo de hombre, he aquí que pondrán sobre ti cuerdas, y con ellas te ligarán, y no saldrás entre ellos. Y haré se pegue tu lengua a tu paladar, y estarás mudo, y no serás a ellos varón que reprende, porque son casa rebelde. Mas cuando yo te hubiere hablado, abriré tu boca y les dirás, así ha dicho el Señor Jehová, el que oye, oiga, y el que cesa, cese, porque casa rebelde son. Bueno, vemos la misión en que el Señor coloca al profeta. Come este rollo. Fíjense cómo le dice, me dijo el hijo de hombre, come lo que hayas y come este rollo y ve y háblale a la casa de Israel. Y esto también nos hace recordar a la visión que tuvo Juan
el teólogo en el libro de Apocalipsis, donde el Señor también le dio a comer un librito, ¿verdad? Como hay tanta conexión. Y dice pues, antes de que el profeta pudiera comunicar el mensaje, primero tenía que asimilarlo. Al profeta Isaías el Señor quemó sus labios a través de las brasas que tomó del altar. Al profeta Jeremías le tocó su boca y puso sus palabras en él. Y al profeta Ezequiel le da la orden que ingiriera este rollo que él le daba para entonces asimilar el mensaje que le tocaba dar. Fíjense las diferentes maneras en que el Señor capacita y prepara y le otorga la potestad y la autoridad, las palabras del Señor en la boca de los profetas, como Dios de una manera especial capacita a cada uno de sus instrumentos. Y esto es muy bonito recalcarlo, resaltarlo, porque Dios allí está corroborando que no son palabras de humana sabiduría, es la palabra de Él la que les está otorgando. De esta manera entonces el profeta abre su boca y come aquel rollo. Y el Señor le dice, alimenta tu vientre, llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y él lo comió, y a su boca fue dulce como la miel, como lo experimentó también Juan el teólogo. Entonces, ¿qué es lo hermoso de esto? La palabra de Dios es como miel a nuestra boca, dice el salmista. Pues vemos cómo la palabra de Dios tiene un sabor dulce cuando se recibe, así como lo dice el Salmo. Hace la referencia al Señor a la casa de Israel y es una referencia, por supuesto, a toda la nación, incluyendo a la tribu meridional de Judá y las tribus septentrionales de Israel, es decir, las del norte y las del sur. Fíjense que tenemos entonces la expresión de que tu rostro será fuerte contra los rostros de ellos. Es decir, la determinación de profetizar tenía que ser más fuerte que la renuncia de Israel a escuchar. En pocas palabras, te vas a enfrentar con gente dura, pero tú vas a ser más fuerte que ellos. Es decir, tu insistencia, tu fidelidad, tu constancia en anunciar mis palabras se va a imponer ante la dureza y la insensibilidad de este pueblo, dándole a conocer a lo que se iba a enfrentar el profeta. Es decir, ellos con sus oídos no iban a escuchar, porque el Señor les revela ese marcado contraste con la gente que se les había revelado y habían decidido no escuchar. Qué cosas, ¿verdad? No estamos lejos de la realidad. Hoy en día las personas abiertamente dicen, cuando uno se le acerca a entregarles un tratado o algo, pero nuestra misión debe estar acercándonos a la voluntad de Dios. Y de verdad que es impresionante la manera en que el Señor le anuncia al profeta la condición en que está su pueblo y la condición que en él debe reinar. Le da la orden que vaya y entrar a los cautivos y uno dice, oye, pero estas personas estaban en cautiverio, debían tener un corazón más sensible, más dado a oír la voz de Dios, y no fue así, hermanos. Triste y lamentablemente, este pueblo estaba tan lleno de dureza, a pesar que estaban en la condición de exiliados, no había en ellos esa sensibilidad de arrepentimiento, no había en ellos ese corazón dócil de estar atravesando por situación difícil y que lo mejor que podían hacer era dirigir su rostro a Dios. No, qué triste de verdad que a pesar de que estén
pasando por adversidades, consecuencia de su maldad, no se notaba en ellos el arrepentimiento que el Señor esperaba. Y le dice, bueno, anda. El llamado pues de Ezequiel era hablarles a los exiliados a fin de prepararlos para la destrucción de Jerusalén y de su templo. Y el Señor hace referencia acá cómo el Espíritu de Dios se manifestó poderosamente en el profeta cuando decía, me levantó el Espíritu. Era una expresión favorita del profeta Ezequiel, la cual indica la activa participación del Espíritu de Dios en los procesos de revelación más íntima con el Señor. Y hace referencia en el versículo 14 que fui en amargura, en la indignación de mi espíritu, y el profeta pues se había identificado totalmente con el Señor y experimentaba la ira que en el justo suscita el pecado. Cuando usted se halla incómodo con esas situaciones de pecado, usted se indigna, así como le pasó a Jesucristo cuando llegó al templo y vio todo lo malo que ocurría allí, cómo se indignó, comenzó a corregir el mal. Entonces, hace referencia al Señor aquí en este capítulo, el profeta de la relación a Tel Aviv, que es un sitio cercano en Nippur sobre el río Kechebar, donde se habían asentado algunos exiliados, y habla de 7 días que estuvo el profeta atónitos entre ellos, y Ezequiel por supuesto estaba conmovido como resultado de su encuentro con Dios, toda la experiencia que había vivido, y necesitaba un tiempo para acostumbrarse a la nueva situación, al nuevo rol que el Señor le había asignado. Y recordemos que 7 días también era tomado como el tiempo en que se guardaba luto por los muertos. También era el periodo durante el cual se mantenía la impureza tras haber tocado un cadáver. Y el periodo de la consagración también de un sacerdote era de 7 días. Así que Ezequiel es un sacerdote comisionado para realizar también las funciones de profeta. La palabra atalaya, que es sumamente clave en este libro, en el antiguo Israel recordemos que se estacionaban atalayas sobre los muros para advertir a la gente del peligro y de mensajeros que se aproximaban a la ciudad. Entonces, a los profetas también se les llamaban atalayas. Ezequiel va a advertirles que cada persona era responsable de su propia conducta, y este tema de la responsabilidad se repite mucho en el capítulo 33 y también con mayor claridad en el capítulo 18 del libro del profeta Ezequiel. Y de verdad, hermano, todo cristiano es llamado a ser atalaya. Y de verdad es impresionante, porque el Señor detalla de una manera majestuosa en este capítulo que si usted no le anuncia al pecador su condición y éste muere sin haber tenido la oportunidad de arrepentirse, la sangre de esta persona será demandada por su mano. Usted tendrá que dar cuenta, pero que si usted le dio voces, advirtió, comunicó, y éste muere sin haber dado ese paso al arrepentimiento, usted está absuelto, libre. Y qué importante es eso, hermano, porque de verdad que a nosotros no nos gusta. Yo recuerdo que cuando comenzó en el año 2015 el avivamiento, yo recuerdo que había un mensaje, bueno, fueron tantos mensajes, estamos hablando de como 3,000 ungidos, 3,000 mensajes. Yo recuerdo que había un mensaje donde decía que le anunciaran a los que se habían ido que él estaba dando oportunidad. Y yo recuerdo que ese mensaje yo se lo coloqué a mis hermanos, porque tuve unos hermanos que fueron misioneros ungidos también, y yo se los coloqué para que lo escucharan. Y yo dije, bueno, yo cumplí con mi parte, yo estoy compartiendo lo que el Señor nos dijo que compartieran. Acepten o no acepten, pero lo estoy haciendo. Y se siente tan bien cuando uno obedece a Dios. Y debe ser nuestro sentir. Escuchen o no escuchen. A veces nos sentimos tristes porque predicamos, porque visitamos y quisiéramos cosechar
quizás de esa semillita que uno está sembrando, ¿verdad? Pero el apóstol Pablo nos dice, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Y nosotros no debemos desesperarnos, porque nuestra misión es darle continuidad a la palabra del Señor. Cada vez que usted se dirige a predicar, cada vez que usted se dirige a exhortar a un alma, usted está acercando más la venida del Señor. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor nos enseña que cuando este evangelio fuese predicado a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Entonces nosotros tenemos que hacer ese trabajo de hormiguita, llevar el mensaje, tener una vida. Miren, la manera más clara de vivir, de enseñar la verdad de Cristo, es practicarla. Es practicar, hermanos. Y esto yo lo he visto como un ejemplo claro. Si usted, miren esto, si usted, yo le voy a colocar este ejemplo. Si hay una persona que canta muy feo, canta feo, y de repente usted lo ve cantar perfecto, precioso, usted le va a llamar la atención. Y de repente usted le pregunta, oye, ¿y quién te enseñó o dónde aprendiste? Y esa persona te indica quién le enseñó. Supongamos que lo hizo a través del uso de de tutoriales del YouTube y le envía el link para que usted aprenda con ese tutor en el YouTube. Yo le aseguro que por el testimonio de esa persona que cantaba tan feo y que ahora, hoy en día usted lo ve cantando como un ruiseñor, usted lo convence más el cambio que vio en esa persona que la recomendación que él da cantando feo. ¿Sí o no? Porque, como dice, la palabra convence, pero el ejemplo arrastra. Y es verdad, nuestro ejemplo arrastra. Imagínese que usted, sin conocer a Cristo, era una persona amargada, maldiciente, era llena de contiendas, todo eso. Y de la noche a la mañana usted se presenta como una persona afable, llena de virtudes. ¿Usted cree que eso no será un impacto para darle a conocer que la fuente de agua que cambió su ser es verdaderamente eficiente? Claro que sí. Entonces, en nosotros hay un compromiso muy grande. Todos nosotros somos llamados a ser atalayas, todos. No hay excepción. Usted dirá, bueno, pero es que de repente no tengo palabras así bonitas, así palabras de convencimiento. No, pero es que no es usted el que va a convencer. Es el Espíritu Santo que redarguye al mundo del pecado, que convence. Es el Espíritu Santo. Usted sencillamente es atalaya, usted da voces, pero su manera más eficiente de convencer que usted está plenamente dirigido por el Espíritu de Dios es que usted tenga una vida pía, temerosa, llena de las virtudes del cielo. Que su vida produzca ese fruto del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, ¿de qué manera? Viviendo como Dios lo ha establecido. Así que es maravilloso. De verdad, este capítulo 3 es lindo cuando el Señor le dice, mira, amonesta. Tú tienes que amonestar al impío. Y el que no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él va a morir por su maldad. Pero tú habrás librado tu alma. Ustedes saben que eso, tremendo. Ah, pero si el justo se apartara de su justicia y él hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él, él va a morir. Pero tú no le has amonestado en su pecado y ahí en su pecado él va a morir. ¿Y sabes qué? Su sangre yo voy a demandar de tu mano. Fíjense esto, qué impactante este capítulo. Pero si el justo tú lo amonestares para que no peque, para que se mantenga y él no pecare, él va a vivir porque fue amonestado y tú vas a librar tu alma. Hermanos, esto es una tarea diaria. ¿Por quiénes nosotros debemos comenzar? Por nuestra familia, porque el Señor lo dijo, comenzando desde la casa.
comenzando desde Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último. Es decir, el evangelio es de adentro hacia afuera. Desde casa, comenzamos desde casa. De adentro hacia afuera. ¿Y cómo amonesto? Viviendo en santidad, demostrando que este producto que yo estoy consumiendo, que es el evangelio, es verdaderamente efectivo. Es un compromiso enorme. Esto no solamente fue para Ezequiel. Nótese esto, no es que eso fue Ezequiel porque era el profeta. Todos nosotros estamos constituidos, llamados a ser atalayas. Así que esto es maravilloso, lo que el Señor nos revela por medio de su santa y bendita palabra. Ya lo último, el Señor le dice, te vas a encerrar dentro de tu casa, y ese limitado contacto entre el profeta y la gente se debía a que esta casa, esa familia rehusaba escuchar la palabra de Dios, y solamente el Señor le decía, yo voy a abrir tu boca. Yo voy a abrir tu boca para que tú les des a ellos ese mensaje que tienen que escuchar y solamente lo que tú le tienes que hablar. Así que nótese la manera en que Dios usa sus finos instrumentos para comunicar la verdad de la palabra del Señor. Entonces, hermano, esto está sumamente exquisito, importante. Todos nosotros, todos los ungidos, los bautizados, somos llamados a ser atalayas. Y a veces entra el desaliento porque, oye, yo le voy a decir una cosa, yo tengo una amiga, bueno, tuve varias amigas en la universidad y yo a todas las llevé a la iglesia, a todas las invité y ninguna se convirtió, y tengo una que muchos años y hasta yo le hablaba claro, le decía que era ungida, le enseñé mi mensaje, todo, yo le hablaba que eso es muy poco común que uno lo converse entre una persona que no es de nuestra comunidad cristiana, de nuestra iglesia, pero yo con ella le enseñé hasta, le llegué a regalar un librito de lo que habla el Espíritu Santo a la iglesia. Y yo recuerdo que cuando ella leía eso, ella lloraba. Y yo le decía, ¿por qué estás llorando? Y me decía, ¿qué me dirá el Espíritu Santo? Y les estoy hablando de el año 96 que yo comencé con ella a estudiar en la universidad. Y ella nunca se convirtió. Y eso a uno lo entra como en decepción. Pero digo, Señor, se conviertan o no se conviertan, nosotros tenemos que seguir viviendo en santidad y amonestando en el sentido de que, oye, una de las cosas que convence mucho al incrédulo es nuestra constancia en el camino de la fe. Por la misericordia de Dios, yo desde el año 97 que di el paso al bautismo, gracias a Dios el Señor me ha preservado y tengo un solo bautismo, y eso para mí es un regalo que Dios me ha permitido tener y cuidar. Y usted dirá, no, porque ella vivía encerrada. No, yo estudié en la universidad, yo trabajé, yo me desenvolví en la sociedad, pero siempre procurando mantener en alto el nombre de Dios, porque Él es el que debe recibir toda honra y toda gloria. Entonces sí es necesario que nosotros tengamos esta función de atalayas, viviendo una vida santa, temerosa, llena de la obediencia a la palabra de Dios. Así que bueno, de esta manera llegamos ya a la conclusión de estos 3 capítulos, así que estamos al día con la lectura de la palabra de Dios. Vamos a tener la oración para saludar a nuestros hermanos oyentes. Querido Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y de abundantes misericordias, ante tu divina presencia estamos, Señor. Te adoramos, te exaltamos, te bendecimos porque solo tú eres digno de toda honra y de toda gloria, Señor. ¿A quién iremos? ¿A dónde iremos, Señor? Si solamente en ti hay palabras de vida eterna. Ayúdanos cada día a vivir con temor y temblor en nuestros corazones, a vivir para ti conforme a tu voluntad. Perdona nuestros pecados, faltas, errores cometidos, pues sabemos que ante tu presencia no hay hombre que no peque. Pecamos en pensamientos, en acciones, en palabras. Ayúdanos, Señor. Recuerda que somos polvo y ceniza. Guarda y protege cada país que ha estado conectado con nosotros, Señor, que día a día viaja a través de las páginas bíblicas en la lectura diaria. Bendice a los hermanos que están conectados desde los Estados Unidos, Señor, desde México, desde Colombia, desde Panamá, desde Alemania, Señor, los que están conectados con nosotros desde Chile, desde Honduras.
que hasta ellos, Señor, tu gracia, tu benevolencia, tu poder los alcance, y que no solamente sean oidores de tu palabra, sino hacedores, Señor, porque serán los hacedores de tu palabra los que serán justificados ante ti. Guarda a los niños, los jóvenes, Señor, los adultos, los matrimonios están en tus manos. Los enfermos, Señor, tú los conoces. Muchos piden oración porque tienen ya fecha de operación, como es Alan, para que tú hagas una obra especial en este jovencito. Y no solamente Alan, Señor, también te estamos presentando, Padre bueno, a este jovencito Jofre Acosta, que es también parte de tu cuerpo, que el día 14 de septiembre será la cirugía. Tú tienes el poder en el cielo y en la tierra, Señor. Y cuán grande se aumenta nuestra fe cuando vemos tu mano poderosa obrando a favor de los que necesitan de ti. Guarda, Señor, los que están afligidos por enfermedades que para la ciencia no hay cura, como es el caso de Lauri, de Nathan, como es el caso, Señor, de muchos que están padeciendo de enfermedades que no hay cura, Señor, pero ¿qué hay imposible para ti? Ten piedad, Señor. Ayúdanos a confiar. Nuestro trabajo es creer en ti, Señor, y tú prometes obrar conforme a nuestra fe. Gracias, Señor, por los que han sido sanados. Consuela a los que han recibido la pérdida de un ser amado. Tú conoces, Señor, la situación. Ten misericordia, Padre, y no nos abandones. Te necesitamos. En el nombre poderoso de Jesús te lo he suplicado, y en él te doy las gracias. Y ahora te pedimos, Señor, que el bendito amor de Dios, la gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la compañía y comunión de tu Espíritu Santo, quien es nuestro amado Consolador, sea con cada uno de tus hijos, nos guarde desde ahora y para siempre. Amén.